quiero compartir primero algunas cosas interesantes cuando llegué a la iglesia. Yo llegué al Señor ya el año 1995, ya estaba en cuarto medio y estaba en una crisis existencial, finalizando la adolescencia, ¿cierto? Siendo un joven, y estaba en crisis. Y mi crisis era porque no era aceptado por las personas de mi entorno. Eso es lo que yo vivía. Mi cara, desde me miraba al espejo, encontraba, primero, viviendo en el sur de Chile, ya en el sur de Chile, el color se demarca. Ya hay separaciones concretas. Oye, tú eres tan negrito, por no decir, oye, eres moreno. Se demarca. Entonces, yo estaba en el colegio y yo me sentía excluido. Me sentía excluido por mis compañeros, hacían fiesta y yo lo relacionaba todo con que yo era negro y feo. Ese es el resumen de mi historia en esa época. ¿Ya? Negro y feo. Como negro, y eso me afectó profundamente en mi autoestima y eso generó que yo me rindiera delante del Señor, ¿cierto? Y buscara socorro y el Señor vino a mi encuentro. Entonces, en 1995, el Señor vino a mi encuentro. Y cuando llego a la iglesia, me encuentro con una iglesia que tenía escuela dominical en las mañanas, 10:30, culto en la tarde, el día sábado a las 7:30, departamento de jóvenes, día miércoles estudio bíblico, día martes departamento femenino y habían actividades casi todos los días. Y resulta que cuando llego en el mes de septiembre, aparece en esa época no había pantalla, no había televisión, ¿qué es lo que era? Retroproyector. ¿Se acuerdan de, había una cosa con una luz y había un logo bien bonito y decía Conferencia Misionera? Y en esa conferencia misionera decía Melipilla, año 96, del año 96, y yo recuerdo que pusieron música, vino una persona con una chaqueta que tenía los mapas y los países del mundo y decía, vamos a hacer una conferencia misionera. Y es una conferencia misionera que dio inicio a lo que el día de hoy se llama Movida o, ¿cómo se llama la institución de Movida? No recuerdo, ¿ya? Pero es una institución misionera muy grande. Lo que quiero decir, aquello que yo recibí con la palabra misión, era separado de la iglesia. Por un lado era la iglesia, por otro lado era una agencia misionera y la misión. Misión e iglesia no estaban juntas. La misión era una cosa y la iglesia era otra. Por lo tanto, para aprender a ser misionero, tú tenías que conocer la información, no que el pastor predicaba, sino que tenías que ir a esa conferencia misionera para aprender acerca de misiones. Entonces, misión e iglesia estaban completamente separadas. O sea, misión era irse a otros lugares. Y así crecí por más de 10 años. Iglesia y misión no estaban juntas, no caminaban juntas. Y por mucho tiempo, queridos, eso fue algo natural en la iglesia a lo largo del siglo XX. Incluso yo llegando al seminario también estaba esta perspectiva. Así es que la palabra misión en nuestras cabezas solo era utilizada para el mundo lejano, para otros países, pero misión no tenía nada que ver con nosotros. Ser misionero no era parte de la vida de la iglesia, sino, como ustedes escucharon ayer en el día de la conferencia, ¿se acuerdan? Algunos pueden dar, otros pueden ir y otros pueden orar. Y yo le decía, y en mi corazón, ¡no! Todos vamos, todos oramos, todos damos, con respecto al principio de la misión. Así crecí. Yo creo que Maylin creció de la misma manera, ¿cierto? No sé si Juan Igda también en esa misma dirección, o algunos más antiguos. La Daniela Hachura también quizás pudo haber aprendido eso desde pequeña. La misión es otra cosa, países lejanos, en otro lugar. ¿Y qué hacíamos? Una vez al año
teníamos alguna conferencia. ¿Y qué hacíamos con la iglesia? Poner banderas, ¿o no? Banderas en la iglesia y orar por los países. Eso fue muy bueno. Fue muy bueno cuando lo hicimos, lo vivimos. ¿Dónde estaba el problema? Que era ese domingo. Y el domingo siguiente seguíamos nuestra vida normal como cristianos, donde la misión no era parte de nuestra existencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros, muchos de ustedes quizás crecieron en esa perspectiva donde iglesia y misión eran cosas separadas, donde iglesia y misión no estaban unidas. ¿Y qué fue lo que se hizo? Que la misión era simplemente misión transcultural. Otros países, otros lugares, otros espacios. Y la iglesia simplemente comenzó a vivir su estilo de vida. Lo que el día de hoy quiero justamente hablar es en esta dirección. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 11, y en el libro de Hechos vamos a poder ver algunas cosas que son importantes a la luz de toda la Escritura, a la luz de la narrativa bíblica. Leímos el día de ayer Génesis capítulo 12. Leímos el día de hoy Éxodo capítulo 19. Nos hemos paseado por la palabra del Señor para buscar comprender. Y lo primero que quiero decir es, la misión no comienza con el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. La misión no comienza, ¿cierto?, con la iglesia de Jerusalén saliendo, o la misión no comienza de acuerdo a la perspectiva misional de muchas personas de la iglesia de Antioquía. Cuidado con eso. Cuidado con eso. La misión está en el corazón de Dios. Y como decía Leslie Newbigin, nosotros debemos acompañar en la restauración de la comprensión total de la misión de Dios. Y la misión de Dios lo que busca, ¿cierto?, es la restauración total de los seres humanos. Por lo tanto, el texto que tenemos el día de hoy nos puede confundir. Nos puede confundir pensando, tenemos que hacerlo como la iglesia de Antioquía. Tenemos que hacerlo como la iglesia de Pablo. No, tenemos que ver la iglesia de Antioquía a la luz de toda la narrativa bíblica. Tenemos que ver la iglesia de Antioquía a la luz de toda la historia de la redención, a la luz de la historia de lo que hemos estado hablando durante los últimos 4 meses. Han sido 4 meses maravillosos donde hemos estado viendo ¿qué cosa? Luz a las naciones. Y esperamos que en este tiempo el Señor pueda seguir hablando a la iglesia. Podríamos hablar muchas otras cosas con respecto a esto, pero simplemente quiero dejarlo como parte, ¿cierto?, de esta introducción, comprendiendo que el texto no es el inicio de las misiones. El texto que vamos a leer el día de hoy es parte de la narrativa bíblica, de la verdadera historia del mundo. Entonces, cuando hablábamos de iglesia misional durante los últimos meses, ¿qué hemos estado hablando y qué hemos estado queriendo decir? Algunas cosas muy rápidas. Primero, la expresión iglesia misional, ¿cierto?, en términos prácticos, es un nuevo concepto para describir un principio bíblico antiguo, que la iglesia solo es iglesia cuando vive la vocación o la misión para la cual Dios la llamó. Cuando vivimos plenamente en esa dirección. Eso es lo que busca entender el concepto de iglesia misional. Mientras que el concepto de iglesia misionera, como lo hemos visto algunas veces, nos lleva a una misión, a pensar en lugares lejanos, el concepto de iglesia misional es a partir de aquí. La invitación que nos hizo el doctor Mike en este lugar, el éxito no se encuentra siendo una iglesia gigantesca, no se encuentra teniendo ciertos cientos de misioneros y enviándolos. Nuestra vocación la comenzamos a vivir ¿cuándo? Hoy, aquí, en este espacio. Pero al mismo tiempo pensamos,
en que una iglesia que pretende ser misional en su manera de vivir necesita estar atenta a los desafíos de la palabra de Dios, pero también al contexto en donde la iglesia se encuentra. Todos aquellos que pudimos estar en la conferencia, pudimos ver cómo el doctor Mike fue impactado por el contexto del norte de Chile, que él no conocía. El doctor Mike no tenía idea del norte, había estado viniendo a Santiago, el sur de Chile, y así que fue un completo descubrimiento de nuestra realidad. Le enseñamos al doctor Mike que Antofagasta y el norte, ¿cierto?, es el tesoro es el tesoro de Chile. Aquí está no el oro, está el cobre, ¿cierto? Y el cobre, como dicen muchos, es el sueldo, ¿cierto? El que paga el sueldo de todos los chilenos. Por lo tanto, no podemos pensar en iglesia igual que se piensa en el centro. A muchos de ustedes les encanta escuchar a mi colega Jonathan Muñoz. Me han contado ahí que de repente están escuchando a Jonathan Muñoz algún sermón. Pero yo les digo, Jonathan predica para Santiago. Jonathan predica para Santiago. Le vuelvo a decir, Jonathan predica para Santiago. No nos equivoquemos. Nuestro país tiene numerosos contextos. Y nos equivocamos cuando nosotros escuchamos sermones y predicaciones. No solamente de Jonathan, de Núñez, se me olvidó el nombre, de el otro, el peladito, ¿cómo se llama? Que tiene un nombre raro, ya no importa. Michelén, ese, ya, Michelén ahí. Si nosotros no pensamos en esto, en que tenemos que estar atentos a nuestro contexto, aquí en el lugar donde estamos. Vamos entonces, porque queremos que la Iglesia Presbiteriana de Chile, Oasis de Redención en Antofagasta, forme líderes misionales para esta ciudad. Líderes misionales para esta ciudad, para el norte. No estoy hablando para esta iglesia. Nuestro límite no es esta iglesia. Nuestro límite es la ciudad donde estamos, la región donde estamos, ¿cierto? Y la macrozona de Latinoamérica aquí en el sur de América, y que es el norte de Chile. Los invito para que juntos leamos la palabra del Señor en el libro de Hechos, teniendo esta lectura, leyendo la palabra del Señor a partir de nuestro contexto, a partir de lo que nosotros somos. Hechos capítulo 11, del versículo 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo
de Claudio. Y se congregaron, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Señor, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre esta iglesia y que tú puedas guiarnos, Señor, a vivir en función de tu reino, a vivir en función, Señor, de esta promesa eterna que tú estás restaurando todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, llevamos 10 años predicando y enseñando esto. Y muchas cosas han cambiado. Y sigo leyendo el texto y la palabra del Señor me sigue impactando exactamente de la misma manera. Pero antes de introducirnos, quiero recordar aquello que ya hemos hablado otras veces. Este es un texto en medio de dolor y sufrimiento. Este no es el texto de una iglesia grande. Este no es el texto de una mega iglesia. Este no es el texto de una iglesia que tiene todo bajo control. Lo que nosotros encontramos aquí es justamente todo lo contrario. Lo que encontramos aquí es esta promesa del Señor que nos ayuda, que nos dice: tranquilos, yo estoy con ustedes en medio del dolor y el sufrimiento. Y lo primero que yo quiero compartir, la iglesia es el espacio para recibir a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que están pasando por momentos dolorosos. Y vamos a abrazar, vamos a acompañar, pero también quiero que entiendas que no hay sufrimiento en algunos momentos que se compare a lo que estaban sufriendo estos hermanos. Estamos en el periodo de la diáspora, en el periodo de la dispersión. Por creer en Jesucristo, el Dios encarnado, estaban siendo asesinados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo mutilados, estaban siendo llevados al circo romano. Nuestros problemas modernos, sí, traen dolor, sí traen sufrimiento, pero el texto comienza en un periodo de profundo dolor y sufrimiento. Hombres y mujeres que escaparon corriendo de sus ciudades porque su familia fue asesinada, porque su familia fue juzgada, no solamente por los romanos, por los mismos judíos, como hemos visto. Personas que fueron perseguidas, maltratadas, golpeadas, trituradas por la persecución de tener una fe, de tener la fe que tú tienes. Pongamos nuestras vidas en el contexto en el cual estamos hoy. Así que en primer lugar, si estás sufriendo, queremos acogerte. Si estás sufriendo, queremos abrazarte. Si estás en medio del dolor y sufrimiento, estamos contigo como cuerpo, como iglesia. Y queremos acompañarte en esta dirección. Pero el texto nos habla de personas que se convirtieron en líderes en medio de esta tortura. De personas que se convirtieron en líderes en medio de esta situación. Y nosotros tenemos que llegar al convencimiento que posiblemente nosotros no estamos colocando en el liderazgo a personas que tienen que encarar el dolor y el sufrimiento con la verdad de la Escritura, con la verdad de la palabra. Nosotros no podemos encarar el dolor y el sufrimiento a partir de nuestro propio contexto. No podemos encarar el dolor y sufrimiento a partir de lo que nos está ocurriendo a nosotros.
Tenemos que encarar el dolor y el sufrimiento a partir de que tú y yo somos nuevas criaturas, de que somos una nueva creación, de que el mal no tiene ningún poder, ningún control sobre nuestras existencias, que el dolor y el sufrimiento sí están presentes. Tenemos que estar ahí, tenemos que abrazarnos en medio del dolor, pero no debemos permitir que el dolor y el sufrimiento gobiernen nuestras vidas. No permitir que el dolor y el sufrimiento gobiernen nuestra eclesiología, gobierne nuestra iglesia. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar en esta dirección, y el texto bíblico nos muestra algo fundamental desde el inicio. El pecado entró en el mundo trayendo dolor y sufrimiento. Adán y Eva, Abraham como patriarca, la historia de Israel está impregnada de esto. Somos parte de una historia mayor. Somos parte de una historia global. Somos parte de la verdadera historia del mundo. Y lo que tú estás sufriendo en tu momento particular el día de hoy no es más grande que la verdadera historia del mundo. El Espíritu Santo quiere consolarte. El Espíritu Santo quiere traer consuelo a tu vida. Por lo tanto, queridos, en este sentido y en este contexto, lo que estoy invitando a hacer es que nosotros necesitamos revisar nuestros paradigmas, revisar lo que nosotros creemos a la luz de la palabra del Señor. Nosotros no podemos revisar nuestras creencias, nuestros paradigmas tradicionales a partir de nuestro contexto, a partir de lo que nos está sucediendo y nos está ocurriendo. Porque había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos. Por lo tanto, a la luz de toda la historia, sí, es importante aquello que nos ocurre, pero no es más importante que la verdadera historia del mundo que el Señor está contando. Por un lado, les hablaba acerca del sufrimiento. Por otro lado, también nosotros tenemos que revisar nuestras formas de vivir y de ser iglesia. Nuestras formas de poder caminar en esta dirección. La semana pasada, ayer, hablaba con el pastor Bautista y me decía que, impactado por la conferencia, ellos necesitan revisar cosas dentro, y me empezó a hablar así, me dijo, el diezmo, pastor, o las ofrendas. Y yo le trataba de explicar cómo nosotros trabajamos en este sentido. Y él me decía, pastor, esto ya no lo digo yo, pero aquí en nuestra ciudad, hablar de dinero, hablar de ofrenda, hablar de diezmo, es complejo. Es complejo. Y yo en mi corazón decía, ¡amén! Llevo 10 años tratando de explicar esto a nuestra comunidad. Sí, hermanos, sí. Hay personas que el día de hoy no van a una iglesia porque fueron maltratados espiritualmente, porque alguien vino y le metió la mano al su bolsillo, y ese alguien, denominado pastor, apóstol o profeta, metió la mano en su bolsillo y desde ahí sacó un auto 0 kilómetros, desde ahí sacó la firma para la propiedad de su casa y fue vendida y fue entregada para la iglesia. Numerosas personas aquí en nuestra ciudad están apartadas, no quieren nada con la iglesia, porque la iglesia evangélica en Antofagasta les quitó hasta el último centavo que tenían. Escuché la historia de que una iglesia o un pastor X lo que hizo fue llevar un papel para que una abuelita firmara este papel en su cama, para que pudiera firmar. Los hijos de esta señora, que no eran de la iglesia, reclamaron y demandaron a esta iglesia por uno de estos actos. ¿Entienden nuestro contexto? Esas personas, esos hijos,
jamás, desde nuestra perspectiva humana, jamás entrarán a una iglesia evangélica. Porque ¿qué fue lo que la iglesia evangélica hizo con su mamá? Le robó todo lo que tenía. Nosotros necesitamos estar dispuestos a revisar nuestros paradigmas. Nosotros aquí hemos enseñado que la ofrenda es la ofrenda para el Señor. Y cuando la gente se hace miembro, les enseñamos acerca del dinero. Tenemos nuestros espacios. Por otro lado, nuestras actitudes muchas veces legalistas en cómo nosotros vivimos, ¿cierto?, el Evangelio. Una persona me dijo un día, no voy a ir a su iglesia hasta que usted no use corbata. El día que usted use corbata, ese día yo voy a pensar en reflexionar si voy a su iglesia. Imagínense, porque no utilizo corbata. Otra persona, en otra oportunidad, se fue de nuestra iglesia diciendo, me voy de la iglesia porque esta iglesia no tiene poder, no cae fuego. Y cuando él dijo eso, yo dije, amén, que el Señor te bendiga, hermano. Hay cientos de iglesias en las cuales tú puedes convivir. Hermanos, estos son algunos de los ejemplos para pensar en esto. Necesitamos revisar qué tipo de iglesia queremos ser y a la luz de qué ejemplos somos. En nuestra ciudad y en nuestro contexto tenemos que pensar que podemos ser uno de estos tres tipos de iglesia. O somos una iglesia hospital, o somos una pequeña empresa, o somos una iglesia misional. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? En la iglesia, se los voy a compartir un poquitito para que podamos compartir. Esto es un cuadro de mi profesor de plantación de iglesias, Ricardo Agreste, que lo utilizó en su tesis. Y él decía lo siguiente, nosotros podemos ser tres tipos de iglesia. Podemos ser una iglesia hospital, donde el pastor va a ser un capellán que cuida a los enfermos, donde los miembros son pacientes, donde el papel del pastor es solo consolar, visitar, donde la cultura es un enemigo, donde el estilo musical son solamente himnos del siglo XVII, XVIII y XIX, donde el éxito es que todas las personas estén sin problemas, donde el crecimiento solo se da porque los miembros de la iglesia tienen hijos, donde la reproducción, ¿cierto?, es como por medio de no es posta ahora, es CESFAM, esa es la palabra, CESFAM, ¿cierto? Donde la disciplina lo que busca es matar a los miembros de la iglesia, ¿cierto? Y donde la palabra clave es mantengamos la iglesia como estamos. Y hermanos, yo se los prometo, hay personas que ya me reclamaron esto, ya me reclamaron porque no soy un capellán de la iglesia. Y pasa, hermanos, y uno como pastor en el consistorio lo hemos visto, los mismos presbíteros han recibido, las mismas quejas de este tipo de cosas, porque no somos un hospital. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto, con aquello que nosotros estamos buscando. Por otro lado, como decía Mike, está esta visión mega, esta visión de transformarnos en una mega iglesia, donde vamos a vivir en base, ¿cierto?, a ser una sociedad de consumo, donde el pastor tiene que ser un CEO que tiene control y gobierna cada uno de los aspectos de la iglesia, donde los clientes son solo consumidores, donde buscamos como pastor impactar a las personas, donde cada domingo el culto es un evento, donde la cultura es nuestro amigo y no hay ningún problema, vivamos, comamos y vivamos que mañana moriremos, donde el estilo musical solamente va a ser un pop gospel, ¿cierto?, de música en la iglesia, donde nuestro éxito será a partir del número, donde el crecimiento será por medio de esta hinchazón grande de personas, con una reproducción. Igual yo molestaba a Iglesia 1 con Jonathan, pero no creo que nosotros seamos así. Pero hay personas que buscan replicar iglesias exactamente igual, donde la disciplina no existe y donde la palabra clave para cada uno de los miembros es la satisfacción. Hermanos, el día de hoy nosotros tenemos que caminar en esta dirección. Hoy domingo, muchos de nosotros estamos cansados porque tuvimos una gran conferencia el día de ayer.
y fue agotador. Pero nosotros no podemos vender o entregar nuestras perlas a los puercos. Nosotros no podemos vender nuestra... El culto es el culto. El culto es el culto. El culto no es el espacio para satisfacernos, para ver si estamos bien o para ver si estamos mal. Es el espacio para rendir culto al Señor. Yo prefiero, hermanos, que estén en un culto a que estén en una conferencia. Disculpa por lo que voy a decir, Mike. Prefiero que las personas estemos en el culto adorando al Señor en vez de estar en una conferencia con el gran doctor Mike Gohin. Yo lo lamento, pero esto es una realidad de nuestra iglesia. Ni siquiera la presencia de nuestro querido amigo Mike, porque nosotros adoramos al Señor, a Él le rendimos culto, a nuestro Dios. Necesitamos revisar nuestros paradigmas. Y nuestro paradigma es ser una iglesia misional, donde nuestra base es ser lo que la Escritura dice con respecto a ser una iglesia, donde el pastor va a mentorear a las personas, donde vamos a ser discípulos, donde mi papel principal no es hacer el trabajo de cada uno de ustedes. El pastor y los presbíteros tenemos que equipar a la iglesia, tenemos que entregar las herramientas para que la iglesia pueda cumplir esta función misional, donde la relación entre el pastor y los miembros se da por medio de la enseñanza, donde la cultura es un peligro, pero también una oportunidad para vivir en medio de nuestro propio contexto, donde nuestra música puede ser sensible a la cultura, como el día de ayer nos gozamos con la música andina para que algunos de ustedes pudieran descubrir, oye, hay música cristiana con sabor nortino y que se puede escuchar y que lo puedo apreciar. De que el éxito, y es lo que yo les he dicho siempre, Dios no quiere tu felicidad. Dios no quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas maduro. Un discípulo maduro, una discípula madura en la perspectiva cristiana, donde nuestro crecimiento se da en todas nuestras esferas como iglesia, donde nos vamos a multiplicar, ¿cierto?, como discípulos del Señor, donde la disciplina busca restaurar a la iglesia y donde nuestra palabra clave es misión. No la misión de Hechos capítulo 11, sino la misión que comienza en Génesis, que engloba la totalidad de la verdad, de la narrativa bíblica, de la verdadera historia del mundo. Por lo tanto, hermanos queridos, estamos dispuestos a revisar nuestros paradigmas para valorizar el Evangelio. ¿Estás tú dispuesto realmente a valorizar lo que tú piensas, lo que tú crees, para valorizar? Antes de terminar, quiero hablar justamente de una de estas cosas. El día de hoy me siento profundamente feliz que Maylin y Daniela están aquí en nuestro culto escuchando el sermón. ¿Por qué me siento feliz? Porque tienen que lidiar muchas veces con la ausencia de profesores y perderse el sermón. ¿Por qué? Porque están en la clase. Nosotros, como iglesia, disculpen que lo diga, no hemos conversado con el, ¿cómo se llama?, con el consistorio, pero tenemos que revisar ese paradigma. Si no hay profesores para Oasis Kids, ¿vamos a estar todo el año sin Oasis Kids? O quizás vamos a tener que revisar ese paradigma. Vamos a tener que revisarlo. El día de ayer, yo también tengo que revisar mi paradigma. El hermano Pedro Guerrero hizo una pregunta con respecto a los grupos de vida o los grupos pequeños. Decía en su experiencia al doctor Mike. Pero la respuesta de Mike nos ayuda a poder pensar esto. Nuestros grupos de vida obviamente no son una copia del sermón, pero podemos abrirnos espacios a otras formas de grupos pequeños en la iglesia, en la cual la iglesia pueda enriquecerse y pueda caminar. Yo como pastor necesito revisar mis paradigmas en función del reino de Dios. No es posible y no es honesto
que yo le pida a la iglesia, que yo le pida a ustedes que ustedes revisen sus paradigmas. Si yo como pastor no soy el primero en estar aquí para decir, revisemos nuestros paradigmas. Y creo yo que el tema de los niños necesita una revisión como consistorio, que el tema de los grupos de vida, de cómo están trabajando, de que son una bendición, pero quizás necesitamos ampliar, no sé, estoy pensando en algo, podemos revisar. Necesitamos caminar como iglesia en esta dirección. Y por lo tanto, queridos, vuelvo atrás. Necesitamos aprender. O somos una iglesia hospital, y yo quiero ser muy honesto con ustedes, muy honesto, porque el consistorio no camina ni en ser una pequeña empresa, ni en ser una iglesia hospital. Si tú piensas que en esta iglesia tú necesitas que el pastor sea un capellán y que esté contigo todos los días del año, ¿cierto? En cada problema que tú tengas, déjame decirte una mala noticia, eso no va a ocurrir en esta iglesia. Porque no puedo, no tengo la suficiente fuerza para estar acompañando a cada uno, a todos, en cada uno de sus problemas específicos. Podemos acompañarnos, podemos pastorear, podemos estar juntos, pero no pensemos que podemos estar en ese sentido. Al mismo tiempo, ¿quieres que la iglesia funcione como una empresa? ¿Quieres que la iglesia funcione con el pastor teniendo control de cada una de esas cosas? No, no va a ocurrir. Queremos caminar en esta dirección de ser una iglesia misional. Habían muchas personas, dice el texto bíblico, y el Señor escogió a uno de ellos. En segundo lugar, quiero al mismo tiempo seguir pensando en ser líderes misionales para nuestra ciudad y para todo el norte de Chile. Debemos estar dispuestos para estar siempre dispuestos a rechazar el legalismo para confiar en la gracia de Dios. Hermanos, esto lo vimos nosotros aquí en nuestro curso de verdadera espiritualidad que pudimos terminar y que tuvimos que cambiar, ¿cierto? El día de hoy no vamos a poder hacer nuestra celebración que teníamos programado con el Ministerio de Discipulado, pero pudimos caminar y vimos a la luz de la lectura de la verdadera espiritualidad de Francis Schaeffer que necesitamos rechazar el legalismo para poder confiar en la palabra de Dios. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Hermanos, la iglesia de Jerusalén estaba en la parada de no permitir entrar a la iglesia personas que no fueran judías. Esa era su parada. Su parada era los judíos. Y cuando supieron y cuando se enteraron de que algo estaba ocurriendo en Antioquía, mandaron personas. Y para muchos sí, tenemos que mandar. Para algunos, echar el ojo, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que están haciendo estos extranjeros con la palabra del Señor? ¿Qué está ocurriendo? Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto?, manda a Bernabé para que pueda ver la gracia de Dios. Hermanos, maridos de esta iglesia tienen que lidiar muchas veces con esposas legalistas. Esposas muchas veces tienen que lidiar con maridos legalistas. Hay un tema aquí que cuando rechazamos la gracia de Dios, nosotros optamos por el libertinaje optamos por el legalismo. Yo quiero decirles a cada uno de nosotros aquí, sí, nosotros necesitamos guardar lo que más podamos en nuestros corazones, el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno
es. Sí, lo amamos. Y nosotros estamos caminando en la dirección de la restauración de todas las cosas. Esposa que tienes dificultades con el legalismo, yo te hago una pregunta. ¿Eres capaz de cumplir los 10 mandamientos en su totalidad? Entonces, si tú tienes la capacidad de resistirlos, yo te invito, ¿cierto?, para que abandones este planeta Tierra y te presentes a la presencia del Señor, porque aquí en la tierra no hay lugar para ti en este minuto. La santidad total es en la gloria en el cielo. Marido, ¿eres capaz de cumplir la totalidad de los mandamientos de la palabra del Señor? Si no eres capaz, si no somos capaces, necesitamos abrirnos ¿a qué? A confiar en la gracia de Dios. Necesitamos abrirnos a confiar en la gracia de Dios. Porque de lo contrario, nosotros vamos a estar poniendo un peso sobre ustedes. Nosotros vamos a estar poniendo una carga. Pero recuerden, el Señor envía a esta nueva iglesia, a este nuevo espacio, a esta nueva visión para ver qué está ocurriendo. Y el Señor le da una visión completamente llena de gracia a Bernabé. Y Bernabé no ve legalismos, Bernabé no ve limitaciones, Bernabé se alegra profundamente. Si tu marido está participando contigo, si tu esposa está participando contigo y juntos están buscando, sirviendo al Señor, alégrate, regocíjate, porque juntos están permaneciendo bajo la gracia del Señor. Porque juntos están permaneciendo bajo la gracia del Señor. Y la invitación es a ver cómo la fidelidad del Señor permanece. Y por nosotros, y nosotros como iglesia, nosotros trabajando y sirviendo, ya sea en Tocopilla, ya sea en Iquique, no podemos buscar replicar Oasis de Redención en Tocopilla. No podemos buscar replicar Oasis de Redención en Iquique. No se puede, no podemos hacerlo. Y muchas veces nosotros, en vez de gozarnos y alegrarnos de ver hermanos nuevos, de ver personas en Iquique y en Tocopilla, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿por qué hay tan poca gente? ¿Por qué las personas no están viniendo? No, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos y ver la gracia de Dios derramándose en medio de todo esto. En segundo lugar, necesitamos comprender y entender que Dios está capacitando hombres y mujeres como Bernabé a ser guiados por el Espíritu Santo y ser llenos de la gracia del Señor. Si queremos caminar como líderes aquí en nuestra ciudad, nosotros tenemos que ser cuidadosos, incluso con nuestros amigos, vecinos y parientes. Una persona me dijo, no me voy a juntar con ese grupo de trabajadores y voy a buscar alejarme porque son garabateros, hablan de la cintura para abajo. Y yo le dije, esto fue hace como 6 años atrás, hermano, sí, pero no puedes hacer eso. Sí, eso hazlo con tu grupo de hermanos, enséñale. Pero esas personas que no conocen al Señor, no me voy a juntar. Y caminando y hablando con este hermano, finalmente me dijo, pastor, seguí su consejo. Y ¿saben? Uno de esos días se acercó una de estas personas que era el más garabatero de todos y me dijo, y me daba gracias. Y me daba gracias porque para él era una verborrea, ¿cierto? Él no podía contenerse. Pero que mirarlo a él, dijo, es posible. Es posible tener un lenguaje diferente, ni siquiera un lenguaje santurrón. Hermanos, a veces nosotros somos los legalistas más grandes con nuestros amigos, vecinos y parientes. Y las personas no escuchan de la gracia de Dios porque estamos más preocupados, ¿cierto? De vivir una relación evangélica en todos los espacios de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes imponen
la radio evangélica en el trabajo. No, aquí nosotros escuchamos música cristiana nomás. O no, tengo que escuchar el sermón de las 10. O no sé. Cosas como esas son pequeñeces a la luz de lo que la gracia de Dios puede hacer. Solo una cosa en este punto. No permitan el reggaetón. Incluso somos desafiados en esa esfera. En esa esfera. Hermanos queridos, debemos estar dispuestos a rechazar todo tipo de legalismo en familia, en la iglesia y con tus amigos, vecinos y parientes. ¿Para ir en pos de qué? De aquello que Dios está haciendo. Es Dios el que envía, es Dios el que agrega, es Dios quien hace su obra, no somos nosotros. Si nosotros vivimos de acuerdo a la gracia de Dios, y Mike repitió un poco lo que decía el hermano Joel cuando él vino y nos animaba en esa dirección, de que nosotros somos una iglesia, aunque pequeña, ¿cierto? A los ojos de muchas personas, estamos buscando ser fieles al Señor. Y lo que nos corresponde hoy como iglesia presbiteriana, Oasis de Redención, es ser una iglesia fiel. Fiel a la gracia de Dios, fiel en medio de nuestras limitaciones pecaminosas, fiel en medio de nuestro contexto, fiel en medio de todas nuestras circunstancias. No importa qué es lo que ocurra, necesitamos ser fiel. Necesitamos ser fiel. Y a mis amigos que están en Tocopilla, a mis amigos que están en Iquique, los invito a pensar en esto. Necesitamos ser fieles al Señor. Por lo tanto, si queremos despertar como iglesia para nuestra ciudad, para el norte de Chile, como líderes misionales, hermanos, no hablo de ser un líder religioso, hablo de ser un discípulo lleno del Espíritu Santo, para que la gracia de Dios se derrame en todos los espacios en el cual estamos. Que cuando estás trabajando, tu jefe pueda decirte, gloria a Dios, porque hiciste tu trabajo con excelencia. Que tus compañeros puedan decirte gracias, porque eres de las personas que no hablaron mal de mí cuando me equivoqué de este trabajo, sino que me animaste en esta dirección. Que las personas que están debajo de ti como subalternos te digan gracias, porque no me miras por el hombro hacia abajo, por tu cargo y tu responsabilidad. Gracias porque me saludas, porque yo aquí en mi trabajo barro, pero no me quitas el saludo ningún día. Necesitamos ver la gracia de Dios en todos nuestros espacios. La gracia de Dios debe ser derramada como discípulos que viven la verdadera historia del mundo, porque somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas vivimos la gracia de Dios hoy, y su gracia es un destello de la gloria de Dios aquí en este momento, mientras esperamos la totalidad de la redención. Hermanos, es la gracia la que nos acompaña, es la gracia de Dios la que permite que podamos avanzar. Y aún más, Saulo de Tarso fue el peor perseguidor. Es posible que un hermano o una hermana de la iglesia te hayan dañado. Saulo de Tarso dijo sí al asesinato de otros discípulos, de otros cristianos. Dijo sí para que hijos no volvieran a ver a sus padres. Dijo sí para que padres no volvieran a ver a sus hijos. Dijo sí cuando Esteban fue apedreado. Y el texto bíblico es claro. ¿Y qué hizo Bernabé? Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Es posible que hayan hermanos de tu comunidad. Es posible que hayan hermanos en otro lugar que te hayan hecho daño, que hayan dañado la relación
que tú tienes sigue siendo tu hermano, sigue siendo tu hermana, comprado o comprada por la sangre de Cristo. No tenemos ni una pizca de justificación para alejarnos. El principio bíblico es: aquellos que son dañados se acercan, aquellos que fueron perseguidos se acercan, aquellos que han sido maltratados se acercan. El mundo te dice: aléjate, aléjate. Pero necesitamos ser fortalecidos para caminar en esta dirección. El texto no está obligando a que seamos como Bernabé. El texto está enseñando a depender de la gracia de Dios. Y cuando Bernabé dependió de la gracia de Dios, el Espíritu Santo lo guió en esa dirección. ¿Entienden? No hay legalismo aquí. No es que el Señor te está mandando: oye, te peleaste con tal, ahora después del culto. No, el Señor está diciendo: deja que tu vida sea guiada por la gracia de Dios. Y el Señor hará el resto. Deja que tu vida sea guiada por la gracia de Dios y el Señor hará el resto. En tercer lugar, una iglesia misional está siempre dispuesta... Ahí me equivoqué en este punto. Ya pasamos por aquí, perdón. Está siempre dispuesta para identificarse con Cristo, para influenciar a su generación. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No fueron los cristianos los que llamaron cristianos, porque los cristianos se les decía los del camino, se les decían los nazarenos, se les decía, ¿cierto?, a estas personas que seguían a Jesús. Es la ciudad de Antioquía, son otros. ¿Por qué? ¿Por qué cristianos? Simplemente porque seguían a Cristo, porque seguían los principios, porque seguían sus enseñanzas en ese espacio. Hermanos queridos, estamos en este lugar, somos una manada pequeña, somos un grupo pequeño, pero el Señor no está buscando un gran número, el Señor está buscando ¿qué cosa? Fidelidad como iglesia, fidelidad en nuestra adoración, fidelidad en nuestra enseñanza, fidelidad en hacer discípulos. Lo que nosotros necesitamos hacer es hacer exactamente lo mismo. No podemos caminar en otra dirección. Hermanos de la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención, les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que queremos ser bíblicos. ¿Y qué vamos a hacer todos los días del año como iglesia? Enseñar. Enseñar a quien venga, enseñar, discipular. Nuestro departamento de discipulado está funcionando. Tuvimos un solo graduado en nuestro primer curso de discipulado. Uno solo. Y él lo sabe. Pero fue maravilloso. Porque no lo hacemos para el mundo, lo hacemos para el Señor. Y creemos que estamos en función de eso y caminamos. Dios quiere fidelidad en lo que nosotros estamos haciendo. Así que quiero invitarlos a todos ustedes a caminar juntos. Y esa es la buena noticia, que vamos a buscar caminar juntos como discípulos en esta dirección. ¿Cuál es la mala noticia? Que nosotros tenemos limitadísimos eventos como iglesia. Tenemos ahora en marzo el Easter Jam, que es el espacio para poder, ¿qué cosa? Enseñar y predicar del Evangelio ¿a quién? A la ciudad. A la ciudad. Necesitamos enseñar en Antofagasta que vivimos en fruto, en pos de la resurrección de Jesucristo, el Dios encarnado. Esta semana ya les mandamos nuestro tiempo de Cuaresma. Ahora estamos en tiempo de Cuaresma. El día de mañana, a los papitos, por favor, sus semillas, para que en el tiempo de Semana Santa sus hijos puedan estar caminando.
todo lo que hacemos busca ser fieles al Señor. Todo lo que hacemos está justamente en esa dirección. La iglesia permaneció fiel en ese espacio. Y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es permanecer fieles en ese espacio. Por lo tanto, hermana Maylin, como directora, ¿cierto?, de Easter Jam, está autorizada por el Señor, ¿cierto?, por el consistorio de la iglesia para reclutar, para trabajar. ¿Con qué objetivo? El objetivo de mostrar a nuestra ciudad, de enseñar la verdadera historia del mundo, que la ciudad de Antofagasta pueda conocer no únicamente al conejo de Pascua, sino que pueda conocer a Jesucristo, el Dios encarnado que murió y resucitó, y que su muerte y resurrección abre este espacio maravilloso para una nueva creación, para tener nueva creación. Este espacio es maravilloso que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que los de afuera puedan ver. Sí, el día de ayer tuvimos una conferencia donde buscamos animar a otras iglesias, animar a otros pastores, y el Señor nos bendijo con eso. Pero necesitamos ser fieles y permanecer. Ahora, necesitamos ser fieles a la enseñanza de la palabra y de la escritura, no a nuestras tradiciones y no a nuestros legalismos. Porque lo que hizo la iglesia de Antioquía fue ser fiel ¿a quién? A la palabra del Señor. Y el mismo Señor envía a las personas. El mismo Señor envía a quienes nuevamente, la intensidad de Hechos capítulo 11 es mostrarnos no repetir a Antioquía, no repetir exactamente lo mismo, sino confiar en que Dios es el que va a enviar, que Dios es el que va a hacer su obra, que es Dios que está cumpliendo en este espacio. Hermanos, como una pequeña iglesia que creemos en la obra de Dios, el día de ayer muchos hermanos líderes de otras iglesias fueron enseñados, fueron discipulados para que ellos puedan comprender la obra de Dios. Y no lo van a enseñar aquí. ¿Dónde lo van a enseñar? En sus propias iglesias. En sus propias iglesias. Incluso yo, sin darme cuenta de aquello, el día de ayer estaba el papá de Marcela, que es pastor de una pequeña iglesia, y yo lo veía ahí mirando, atento, tu mamá anotando ahí entre la guagua y otra cosa. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios derramándose delante de esto. Por lo tanto, no tenemos que hacer programaciones especiales para influenciar a nuestra generación. Tenemos que hacer programaciones para, ¿qué cosa? Enseñar y proclamar aquello que Dios está haciendo. Podemos colocarle todos los nombres que queramos, podemos ponerle todas las luces, pero jamás retirar el corazón, que es la enseñanza, ¿cierto?, de la verdadera historia del mundo. Y en este espacio, uno de los mayores deseos de la iglesia de Antioquía era tener conocimiento de Dios por medio de la enseñanza de la palabra. En el momento en que ellos se dejaron transformar, fueron reconocidos por estos gentiles, por estas personas como cristianos. Solamente una iglesia que tiene como primer objetivo anunciar el evangelio puede influenciar de manera eficaz. Si seguimos en esta misma dirección, si seguimos en este mismo camino, Dios hará su obra. Yo ayer le pregunté al doctor Mike, ¿qué hacemos, cierto, con estas dificultades en el liderazgo como iglesia? ¿Y qué dijo Mike? No es tu problema, no es tu problema, José. Tu problema es ser fiel, tener fidelidad, no es tu problema. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque es el problema del Señor para caminar en esta dirección. Y debemos confiar en esto, en que la misma palabra del Señor nos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra fidelidad es a la palabra. Nuestra fidelidad es a la Escritura. Ella hace su obra poderosa. Ella parte los corazones. Ella transforma la vida de aquellos que están débiles. Ella transforma la vida de aquellos que hoy día no quieren saber nada del Señor. Su palabra es poderosa y es eficaz para hacer aquello que tú y yo no podamos hacer. Aquello que tú y yo no podamos hacer. En último lugar, solamente para cerrar en este punto, primero, como iglesia, puedes colocar la otra pantalla como iglesia, nosotros trabajamos en la siguiente dirección. Número 1, que el Señor nos ayude a evaluar nuestros paradigmas. Necesitamos evaluar nuestros paradigmas. Necesitamos revisarlos. Gracias. Necesitamos revisar nuestros paradigmas. No solamente como individuos, sino como iglesia. Cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Nosotros necesitamos caminar en la dirección de confiar en la gracia de Dios y renunciar a todo legalismo. En tercer lugar, nosotros necesitamos confiar en la palabra de Dios, que ella va a hacer su obra. Y en cuarto lugar, y por eso lo saqué, porque no lo necesitamos, llevamos 10 años, cuarto lugar, 10 años donde nunca el dinero ha sido un problema para esta iglesia. Nunca el dinero ha sido el problema. No es la falta de miembros, no es la falta de dinero, es la falta de un corazón generoso. Por lo tanto, quiero seguir motivando a que vivamos en esta dirección. Esta iglesia ya existía cuando el diezmo no alcanzaba para pagar al pastor. Esta iglesia ya existía en medio de las dificultades económicas. El Señor abrió las puertas de iglesias allá en Brasil para poder sustentarnos como iglesia y poder ser plantadas. El Señor abrió las puertas de nuestro sínodo. El Señor abrió las puertas de nuestra iglesia madre en Copiapó. El Señor abrió la puerta cuando no había dinero de Brasil, cuando no había dinero del sínodo ni de nuestra iglesia madre. Abrió la puerta de amigos que abrieron sus corazones generosos para poder solventar a José y a Maylin y a los niños durante ese periodo. Nunca el dinero ha sido un problema. Caminemos en esta dirección. Caminemos en esta dirección porque nunca el dinero, y algunas veces vamos a pensar que es el dinero el problema de nuestra iglesia. No es el problema de dinero. Porque el día en que el dinero de los miembros de esta iglesia no alcance para sustentar al pastor, no te preocupes, el Señor se va a encargar. No te desesperes. Nuestro Dios se va a encargar de dar esos cuidados. ¿Por qué? Porque ya lo hizo a lo largo de la historia. Porque ya lo hizo a lo largo de miles y miles de siervos de Dios, de miles y miles de iglesias que fueron bendecidas por la gracia del Señor. Amén. Que nunca el dinero sea un problema para esta iglesia. Que nunca el dinero sea una dificultad para caminar. Podríamos haber dicho eso para trabajar en Iquique, podríamos haber dicho eso para trabajar en Tocopilla. Los animo también en la misma dirección. A veces vamos a tener ese pensamiento. Confíen en el Señor, confíen en su mano poderosa. Confiemos en el Señor, confiemos en su mano poderosa para esta iglesia, para Tocopilla y para Iquique. Pero finalmente quiero decir esto. No es posible que si tienes un problema económico,
no abras tu corazón y puedas compartirlo con tu comunidad para en primer lugar orar y acompañarte en esta dirección. Sí, lo creo y lo creemos como iglesia, pero debes creerlo tú también a nivel personal, a nivel familiar. Es posible que en algún momento no tengas el sustento. Confía en el Señor, confía en la iglesia que el Señor, numerosos hermanos, numerosas hermanas han sido bendecidas por Dios por medio de la iglesia. Porque en esta iglesia hay corazones generosos y a veces, si no escuchamos la necesidad, el corazón no se puede abrir. No se puede abrir el corazón donde no hay un clamor, donde no se escucha. No vivas tu necesidad a solas. No vivas tu necesidad en tu propio rincón. Abre tu corazón para que la gracia de Dios sea también derramada sobre tu vida en medio de las necesidades que puedas estar viviendo. Amén. Reevaluemos nuestros paradigmas. Rechacemos el legalismo. Amemos y seamos fieles a la palabra del Señor. Y que el dinero nunca sea un problema en nuestras vidas como iglesia misional. Porque ese es el camino, ser una luz a las naciones. Ser una luz a las naciones. Llegará el momento en que no tendremos que revisar nuestros paradigmas. Habrá un momento en que no tendremos que rechazar el legalismo. Habrá un momento en que nosotros no necesitaremos abrir las Biblias porque el Verbo encarnado estará delante de nosotros. Y habrá un momento donde la gracia de Dios será derramada totalmente para hacerlo. Pero mientras tanto, seguimos aquí. Mientras tanto, seguimos ahí. Aquí vamos, ¿cierto? Perdón, aquí. Cuando Él regrese, cuando Él vuelva, porque Él lo prometió, el final de todas las cosas, donde toda la humanidad será completamente restaurada. Y mientras hacemos eso, podemos decir, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por aquello que tú haces en tu iglesia. Quiero darte gracias por la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención, que es este espacio que tú has enviado, que tú has colocado. Y te pido, Señor, que nos bendigas, te pido, Señor, que nos cuides, te pido, Señor, que guardes de nuestros corazones, que cuides de nosotros, cuida de tu iglesia, cuida de los presbíteros, de cada uno de los diáconos, cuida de los líderes, Señor, cuida de aquellos hermanos, Señor, que están entregando su vida por completo. Y ayúdanos a ser fieles a ti y a tu reino. En el nombre de Jesús, amén.